Los medios en Colombia han estado o son reflejo de la serie de problemas y prejuicios que tiene Colombia como sociedad. En el caso específico de los estudiantes, uno encuentra que hay, por un lado, mimetización y aprovechamiento de las movilizaciones y de las acciones de los estudiantes por parte de actores que nada tienen que ver con los estudiantes, que solo quieren, como decía, aprovecharse de ellos, pero por el otro también hay una estigmatización hacia el movimiento estudiantil en Colombia, y eso es histórico, eso ha pasado, eso no es de un gobierno o del otro, eso cuando, no sé, la policía o el ESMAD agrede a un estudiante, siempre dicen qué fue lo que hizo, y por qué, y la carga va en contra del estudiante. Pero, insisto, no lo podemos ver desligado. Por un lado hay aprovechamiento de unos actores que quieren meterse con intereses de distintos orígenes en las marchas, y por el otro hay gente que estigmatiza a los estudiantes, y eso es lo que complejiza la cobertura del tema estudiantil en Colombia. Eso, insisto, sumado a que el periodista muchas veces no tiene preparación para hablar de esos temas, no sabe cuáles son las proclamas y demandas de los estudiantes. Hay otro ejemplo claro de las equivocaciones que cometemos los periodistas en la cobertura de los temas informativos del país. Y no solo ocurre tristemente con los estudiantes, pero en este caso podemos hablar de los estudiantes. Se hace en efecto una cobertura excesivamente dependiente de la fuente oficial. Por lo tanto, los comunicados, los boletines y demás que vienen de las entidades oficiales son empleados con un despliegue gigantesco. Llenamos al país de informaciones durante 1 o 2 años sobre ese caso, insisto, a punta de boletines oficiales, y después, cuando salen las decisiones judiciales, que a veces no coinciden con lo que decía, por ejemplo, la posición de la Fiscalía acusando a tal o cual persona, se nos olvida que llevábamos 2 años sin entrevistar, por ejemplo, a la contraparte, solo escuchando a un lado de la información. No, digamos, una cosa es la verdad judicial, otra cosa son los trabajos periodísticos. No estamos para contradecir o para poner en tela de juicio per se muchas decisiones, pero sí estamos para investigarlas. Y el periodista sí puede decir, sí puede, y es su obligación decir, hombre, había otra persona, había otro, no sé, otra fuente, había otro testimonio, este no fue escuchado, este sí, porque eso hace parte del proceso natural de investigación del periodista, y el periodista tiene que contar cómo va el caso. A veces se nos olvida hacerlo. Este es un país en donde todo es posible, y lo único que no tenemos que olvidar es que desde el principio, desde los orígenes del periodismo, los maestros de este oficio nos han enseñado que hay que dudar de todo el mundo. Eso es lo que muchas personas, operadores de justicia, no entienden en Colombia, que yo como periodista tengo la obligación de dudar incluso de ellos y de decir, ¿será que se equivocó el operador judicial? ¿Será que está investigando por donde no es? ¿Será que no ha tenido en cuenta esta otra versión? Eso periodísticamente es válido y es obligatorio hacerlo. En esos casos específicos que me mencionas, con la pregunta, existen exactamente los mismos problemas, las mismas barreras y las mismas dificultades. Y con el paso del tiempo hemos aprendido nosotros que no hay que creer versiones de primera mano, que hay que desconfiar de todas. Aquí han ocurrido un montón de tragedias en este país. Mataron a Galán y metieron preso a un señor Hasbún, y lo sacaron en fotos por todos los periódicos del mundo y dijeron que él había matado a Galán. Y no era. Y el gobernante o el operador judicial, en casos como el de los estudiantes, cree que el periodista que informa o que cuestiona eso es su enemigo, o que es que le quiere hacer daño, o que es de la oposición. No, eso no se llama oposición ni se llama ser enemigo, eso se llama ser periodismo, para eso estamos.